Buenas, mi nombre es Luis y en el día de hoy voy a estar hablando un poco respecto al dialecto vallecaucano. Sin embargo, antes de ello conviene realizar o revisar algunos aspectos precedentes, como lo son el contexto histórico. En primera medida tenemos que en 1536 sucede la incursión llevada a cabo por Ampudio. Sin embargo, hay que mencionar algunos aspectos. El primero de ellos es que realmente no querían conquistar Valle del Cauca, sino que querían llegar al Dorado. Y la ruta más factible o más viable para llegar al Dorado era el Valle del Cauca. Llegados al río, se dieron cuenta que las tierras parecían un poco fértiles. Y entonces, a partir de eso, empezaron a analizar qué tan avanzada estaba esa cultura indígena por medio de cómo estaban las plantaciones. Tenemos que primero se encontraron con los humandíes. Los indígenas fueron vencidos, notablemente a causa de la oposición. Tenemos que los españoles tenían armas de mayor alcance, armas más fuertes, mientras que los indígenas realmente no. Entonces, ahora no podemos pensar que los indígenas se dejaron ganar de una vez. Ellos pelearon y casi ganan. Por tanto, los españoles, los que quedaron, se vieron obligados a replegarse en las orillas del río. Sucede algo importante. Cuando ellos se repliegan en las orillas del río, empiezan los intercambios con los timbas y con los calocotos, que son otras tribus indígenas. Entonces empiezan a tener este tipo de intercambio. Las tribus les proporcionaban a ellos lo que era la carne, les proporcionaban comida. Tenemos en cuenta que ellos salían de una batalla, la cual por poco fue que ganaron. Y ellos a cambio les daban o les otorgaban cuchillos, machetes y demás instrumentos como herramientas. Ahora, se funda Villampudia. ¿Por qué? Porque al ellos establecer contactos, llegan más españoles. Son más, son la mayoría. Conquistan los terrenos y se funda una villa. Notoriamente lleva el nombre del conquistador. Ampudio, Villa Ampudia. ¿Qué pasa? Que con la Villa Ampudia, tanto los timbas como los calocotos como con los humandíes, ellos no se iban a quedar de brazos cruzados. Sabían que habían perdido el terreno y querían recuperarlo. Es por eso que inicia una gran guerra que casi nuevamente ganan. Sin embargo, la pierden a causa de la llegada de Sebastián de Belalcázar, que llegó con más de 200 hombres y conquistó nuevamente la tierra. Es por ello que se reagrupan río arriba. Sebastián de Belalcázar, la primera orden que dio fue reagruparse río arriba, en Calimar. Y es entonces cuando en la misma fecha, en 1536, se funda Cali, cuya principal foco o principal objetivo de la ciudad era ser el centro de irradiación de empresas de conquista. Siguiendo con lo que nos comentó el compañero, con lo que nos contó, yo voy a continuar con el contexto geográfico. Y se puede decir que el Valle del Cauca es uno de los departamentos más importantes en Colombia. Su clima es de 24 grados centígrados, lo cual es ideal para el turismo. Los farallones de Cali, Bahía Málaga y la isla Malpelo esperan por ti. Además, en su capital puedes disfrutar del desarrollo arquitectónico con influencia europea. Continuando con el contexto geográfico, ahora voy a hablar un poco acerca de los límites del departamento y de otros aspectos. Entonces, el departamento del Valle del Cauca tiene una superficie de 22.140 kilómetros cuadrados. Su población es de 4.660.438 aproximadamente. El año de su creación fue en 1910. Su gentilicio es bayuno o vallecaucano. Su capital es Cali. Y entre los municipios importantes de este departamento se destaca Buga, Calcedonia, Buenaventura, Palmira, Cartago, Roldanillo y Tuluá. La agricultura de este departamento es una de las más importantes del país y más variada. Sus cultivos tecnificados de caña de azúcar, de café, de algodón, de soya y de sorgo. El valle se ha convertido como uno de los centros principales de desarrollo económico del país, dominando todo el sur occidente de Colombia. Entre los sitios turísticos se encuentra la Plaza de Caicedo, el Parque Arqueológico de Arte Colonial y Religioso, La Merced, Tertulia, Parque Nacional Natural Los Farallones y entre muchos otros.
Ahora les voy a hablar sobre el estado del arte. Sobre el dialecto vallecaucano, en realidad se han hecho muy pocos trabajos sobre el análisis lingüístico de este dialecto, que aborden el aspecto morfosintáctico, léxico y fonético. Realmente se encuentran muy pocos. En internet más bien aparecieron páginas web y blogs respecto a esto, pero información muy general. Sin embargo, encontramos un boletín publicado por el Instituto Caro y Cuervo en 1996 llamado Dialecto del Español de Colombia, caracterización léxica de los subdialectos andino-sureño y caucano-bayuno. En este boletín prácticamente solamente tocan el aspecto léxico de estos dialectos que nombran aquí, dejando a un lado el aspecto morfosintáctico y fonético de estos mismos. Como también del dialecto bayuno solamente nombran una lista léxica y unos vocablos que nombran por encima, o sea, de forma general. Finalmente, lo que se pretende con el trabajo en cuestión es ampliar esa caracterización que se ha hecho del dialecto vallecaucano, y finalmente lo que se quiere en el trabajo en cuestión es ampliar esa caracterización que se ha realizado sobre el dialecto vallecaucano y aportar nuevos datos de análisis respecto a otros trabajos que ya se han publicado, que como sabemos son pocos. Mi nombre es Aileen Quintero. Siguiendo con la temática, vale la pena decir que al momento de realizar la entrevista no la pudimos hacer de forma presencial por lo que estamos vivenciando hoy en día. El entrevistado es un hombre joven de 25 años, procedente del Valle del Cauca, específicamente de la ciudad de Cali. Realizamos esta entrevista a través de un cuestionario que le enviamos y él nos lo fue respondiendo. Creemos que esto ha sido muy formativo en todos los ámbitos, dado que aprendimos de la cultura, aprendimos mucho de este departamento, y al realizar el análisis lingüístico, pues aprendimos mucho de este dialecto. Pero vale la pena resaltar que lo que más nos impactó como grupo fue una enseñanza que él nos daba. El muchacho es cristiano y él nos decía que a pesar de todo lo que hemos vivido, debemos resaltar de que Dios está con nosotros y que tenemos que confiar en él. Otro aspecto del cual les comentaba anteriormente es la parte cultural, y al hablar de cultura tenemos que hablar de lengua, por lo cual nosotros cuando escuchamos el audio decíamos que los vallecaucanos tienen un dialecto demasiado marcado, tienen unos acentos muy distinguidos, a través del dialecto podemos evidenciar cuál es su cultura y su personalidad, dado que es bastante, digamos que jocoso, y es bastante tan notorio este dialecto que los podemos evidenciar con facilidad. Para finalizar, y teniendo en cuenta lo anterior, mi compañera les va a seguir con el análisis lingüístico. Mi nombre es Silvana Cantillo Salcedo. Hoy les vengo a hablar acerca del análisis lingüístico que hicimos al dialecto vallecaucano. En primer lugar, cabe resaltar que nuestro hablante fue un joven de 25 años, caleño, que se prestó para recoger nuestro corpus. En este corpus, pues, identificamos ciertos fenómenos los cuales caracterizaron a este dialecto. En primer lugar, encontramos el de la S. Aquí vemos que todas las S o palabras con S que él pronunció fueron plenas, no habían aspiraciones. Sin embargo, en algunas palabras donde esta S es intermedia, había una aspiración o una asimilación. Tenemos la J por S. Este es el caso que vengo explicándole, donde en vez de S, el fonema, el sonido, sonaba como una J. Esto es la asimilación. Otro de los fenómenos encontrados es el voceo.
el cual es utilizado por los hablantes caleños durante situaciones informales y el ustedeo o estos en situaciones más formales. También hay otro fenómeno que es la acentuación, la cual la vemos en palabras donde casualmente o todo el tiempo ponés, entendés, daba un golpe de voz que no va o que nosotros no usamos en estas palabras. Y finalmente hay unas muletillas. En estas muletillas como ves, mira, ves, oís, son muy recurrentes en este hablante. Para concluir, se podría decir que este hablante nos permitió caracterizar este dialecto y fortalecer o llenar más nuestra información acerca de este dialecto vallecaucano. Gracias.